Los derechos laborales están siendo pulverizados en Venezuela. Ya van más de 950 días sin aumento salarial y contratos colectivos vencidos. La situación de los derechos laborales en Venezuela refleja una crisis estructural agravada por políticas capitalistas gubernamentales. El ataque sistemático a los derechos laborales. Desde hace más de 2 años, los trabajadores venezolanos enfrentan una parálisis en los aumentos salariales y la renovación de los contratos colectivos. Según datos recientes, el salario mensual promedio se encuentra por debajo de los $3, mientras que la canasta alimentaria alcanzó en octubre los $530 y la canasta básica supera los $1,200. Esto implica que un trabajador necesitaría más de 400 salarios para cubrir las necesidades más básicas de su hogar. Los ingresos de los trabajadores han sido pulverizados, reemplazando aumentos salariales por bonos que no son incorporados formalmente al salario y carecen de impacto en las prestaciones sociales. Las cajas de ahorro y otros beneficios laborales han desaparecido, dejando a los trabajadores sin ninguna red de protección frente a la crisis económica. El empleo informal representa más del 60% del total, lo que significa que la mayoría de los trabajadores carecen de estabilidad laboral, seguridad social y acceso a derechos básicos. El vencimiento masivo de contratos colectivos en el sector público es un ataque frontal contra los derechos históricos conquistados por los trabajadores. Esta táctica no solo implica el congelamiento de los beneficios laborales, sino que también elimina el marco legal para negociar nuevas condiciones. En este contexto, los trabajadores se ven obligados a operar en un vacío jurídico, donde sus demandas son ignoradas sistemáticamente por las instituciones del Estado. La incapacidad de renovar los contratos colectivos no es solo un problema administrativo, es una estrategia política para desarmar al movimiento obrero y consolidar un modelo laboral precario que beneficia a los capitalistas nacionales y extranjeros. El caso de los trabajadores jubilados del sector público es emblemático. Después de 30 años de servicio, las liquidaciones apenas alcanzan los $400, una burla frente a la entrega de toda una vida laboral. La reducción del salario real a niveles de subsistencia no solo condena a los trabajadores a la pobreza extrema, sino que también limita su capacidad de organización y resistencia. La criminalización del sindicalismo. El gobierno de Nicolás Maduro ha impulsado una política de criminalización del movimiento sindical con una campaña mediática para desprestigiar las luchas laborales, calificándolas de desestabilizadoras. El gobierno intenta despojar a los trabajadores de su derecho a la organización independiente y a la lucha por sus reivindicaciones. Los líderes sindicales enfrentan amenazas, detenciones arbitrarias y restricciones legales que buscan aplastar cualquier resistencia organizada desde las bases. Esta criminalización no solo busca silenciar las demandas laborales, sino también enviar un mensaje claro a toda la clase trabajadora: cualquier intento de organización será castigado. El drama de los trabajadores venezolanos no es un accidente, sino el resultado de un modelo económico que privilegia el enriquecimiento de las élites vinculadas al capital estatal y extranjero. En lugar de atender las necesidades de la clase trabajadora, el gobierno ha priorizado el pago de la deuda externa, acuerdos comerciales con China y Rusia, y la consolidación de una nueva burguesía bolivariana. La excusa de la guerra económica y el ejemplo de la Revolución Rusa. La guerra económica no justifica la política neoliberal del gobierno. Podemos ver ejemplo de la Revolución Rusa. Lenin y los bolcheviques enfrentaron un bloqueo económico brutal, una intervención armada de las potencias imperialistas y una guerra civil. Sin embargo, en lugar de bonificar salarios o limitar los derechos de los trabajadores, implementaron políticas de expropiación de los grandes capitalistas y establecieron el control obrero sobre la producción. Pese a las enormes dificultades, se buscó fortalecer el poder de la clase trabajadora y construir una economía en función de sus intereses. Venezuela, con una clase obrera mucho más numerosa y un peso social mucho mayor que el que tuvo el proletariado ruso en 1917, tiene mejores condiciones para implementar medidas realmente socialistas. Si el gobierno de Maduro realmente buscara defender los intereses de la clase trabajadora, la respuesta no sería un salario bonificado o la eliminación de los convenios colectivos, sino la expropiación de los capitalistas y la nacionalización bajo control obrero de los sectores estratégicos de la economía. Esto no solo estabilizaría el poder adquisitivo de los trabajadores, sino que también enfrentaría el problema de raíz. La guerra económica no es excusa para implementar políticas antiobreras. El camino está en una política verdaderamente socialista que ponga la economía en manos de quienes la producen. A pesar del panorama desolador, la clase trabajadora venezolana ha dado muestras de resistencia en diversas oportunidades. Ejemplos de luchas recientes incluyen protestas de maestros, trabajadores de la salud y empleados del sector público.
Sin embargo, estas movilizaciones enfrentan serios desafíos, como la fragmentación del movimiento sindical y la falta de una dirección política que articule sus demandas en un proyecto revolucionario. En este sentido, es fundamental que los sindicatos combativos asuman un rol protagónico en la construcción de una plataforma unitaria que agrupe las luchas dispersas. El fortalecimiento de las bases laborales a través de la formación política y la organización democrática. La articulación con otros sectores oprimidos, como los campesinos y los estudiantes, para conformar un frente de lucha conjunto. No hay salida bajo el capitalismo. La crisis laboral en Venezuela no puede resolverse en el marco del capitalismo dependiente. Cualquier solución verdadera requiere una transformación realmente revolucionaria de las relaciones económicas y políticas en el país. Esto incluye la expropiación de los medios de producción no bajo el control de ministerios sino bajo control obrero, para garantizar que la riqueza generada sea redistribuida equitativamente. La planificación democrática de la economía basada en la democracia obrera, orientada a satisfacer las necesidades de la población. La construcción de un Estado obrero auténtico, basado en la democracia directa de los trabajadores, para reemplazar al Estado burgués actual.